Amigos de Hola TV, muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en que usted nos está viendo aquí en nuestro canal de televisión por internet, holatvbcs.com, por supuesto en nuestra página de Facebook, Hola TV BCS. Bueno, hoy acudimos, como cada semana, a un encuentro de diálogo, un encuentro de ideas con mi compañero de fórmula Raimundo León, periodista de Hueso Colorado, corresponsal de La Jornada, y por supuesto tiene su propio medio aquí en La Paz, ejecutivos. Y bueno, pues hay muchos temas, pero el que nos ocupa principalmente el día de hoy es la llegada aquí a la ciudad de La Paz de el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que bueno, todavía no es candidato oficial, pero bueno, las premoniciones para allá apuntan. Ya habrá un magno evento más tarde, a eso de las 11 de la mañana, en un parque conocido como el Parque de los Mangos, aquí en esta ciudad capital de Baja California Sur. Raimundo, ¿cómo la ves? No, muy bien. Antes que nada, pues agradecerte, Salvador, la invitación aquí al programa Punto Crítico que realizamos todos los días sábado. Y bueno, pues sí, es un día importante para Baja California Sur, importante para el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien aspira a ser candidato de Morena a la presidencia de la República, junto con varios militantes de Morena que también tienen lo suyo, ¿no? Estamos hablando de Ricardo Monreal, de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard. Y por ahí también está sumado de parte del Partido del Trabajo, Noroña, que son los que, y hablo de Noroña porque pues podrían ir, yo creo que van a ir en alianza a las presidenciales del próximo año, y evidentemente pues ahí se habla, ¿no? De quiénes van a la delantera. Según sea el simpatizante, pues te dice es que es Adán Augusto, otros dicen no, es que es Claudia, y otros dicen no, es que Marcelo, ¿verdad? Y bueno, pues al final de cuentas, la mejor encuesta va a ser pues la que haga Morena primero, para que defina su candidato, y la más importante de todas, pues obviamente serán las elecciones del 2024. Aquí lo que considero que no debería dejar de ser importante y de tomarse en cuenta es que rumbo a estas elecciones primero internas de Morena pueden ocurrir varios escenarios. Uno, bueno, el que sería idóneo hacer una candidatura global, ¿verdad?, apoyada por los otros candidatos o supuestos candidatos, y la otra que sería terrible es que ocurra una gran fractura, porque obviamente los cuatro candidatos pues tienen sus preferencias y sus grupos, y ahí deberán tener mucho cuidado precisamente para evitar que se dé una fractura y haya migraciones, como ya hemos visto en el pasado, hacia otros partidos. No me dice la candidatura, toma tus canicas y me voy, no sé, a otro partido. Sí, las grandes transiciones de este país se han dado precisamente a raíz de esas rupturas de los partidos políticos. Recordamos una de ellas, el PRI, ese PRI hegemónico, poderoso, que permeaba en todos los territorios de México, y que obviamente después dio paso a otros partidos políticos, y que finalmente hicieron que el Partido de Revolución Institucional en la actualidad pues no tenga el poder que llegó a tener, ¿no? Y eso ha pasado con otros institutos políticos igualmente, con el Partido de la Revolución Democrática, con el propio Partido Acción Nacional, etcétera. Entonces, en el caso de Morena, pues obviamente tiene ¿Su origen ahí? Sí, tiene simpatizando militantes o gente que estuvo militando en otros partidos políticos y que hoy están aglutinados precisamente en las siglas de Morena, que nació primero que nada como un movimiento y posteriormente pues ya se hizo partido político. Entonces, sí, el riesgo de que exista una ruptura, ahí está. Ellos hablan en estos momentos de que van a cuidar esa parte. Ya se definió el método, que va a ser a través de encuesta. Y entonces, pues ahí también lo importante es que la encuesta se lleve a cabo de forma seria, sí, que no haya mano negra, sí, ¿no? de manera responsable, que todo mundo esté de acuerdo con el método, con las encuestadoras. Tengo entendido que se va a hacer una encuesta por parte de Morena, y aparte encuestas espejo, de tal manera que el resultado sea inobjetable
y que pues no justifique la salida de nadie. Ya si alguien, después de tener los resultados claros y que la mayoría de ellos se sume a un ganador, pues ya quien determine salirse pues será por otras situaciones, claro, que sí, ya se entendería que pues no estuvo, que fue más por cuestiones de carácter personal y de grupo que por cuestiones de carácter ideológico, o este proyecto que le llaman Cuarta Transformación, que lo que busca el presidente de la República pues es que haya continuidad. Lo que buscan los propios aspirantes, que lo han dicho públicamente, es que haya continuidad y que ellos harían una especie de seguimiento al trabajo que se está realizando actualmente por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, la pregunta que tal vez muchos nos hacemos, ok, viene Adán Augusto, se presenta, sigue siendo secretario de Gobernación, ¿cuáles serían los puntos favorables que él pudiera tener? Porque una cosa es que te designen candidato por capricho de alguien, y otra que tengas pues las tablas, que tengas los orígenes, la visión, ¿verdad? ¿Cuál crees tú que sería esa visión que pueda tener para el país? Pues yo creo que en el caso de Adán Augusto, como la de todos los demás aspirantes, pues es la de la Cuarta Transformación, es decir, el tener esa cercanía con el pueblo, el llevar a cabo o darle continuidad a los programas sociales que le han dado tanta popularidad al presidente de la República. Y estamos hablando de estas pensiones para adultos mayores, estamos hablando de las becas para estudiantes, estamos hablando de las becas para gente que se está preparando en talleres y demás, que le llaman, que eran los que les decían ninis y que ahora ya no se les llama así, ahora se les llama jóvenes construyendo el futuro. Y estos programas, ¿no?, para discapacitados, etcétera. Además de eso, obviamente estas obras grandes, importantes que se han estado realizando sobre todo en el sureste del país, en el caso del Tren Maya, el caso de la refinería de Dos Bocas, el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, y ojalá, lo que yo sí esperaría es que ahora también se voltee hacia el centro y hacia el norte y noroeste del país, hacia el noreste también, porque algo que se ha demandado mucho cuando vienen los candidatos, incluso cuando viene el presidente de la República, nos preguntamos si para Baja California Sur, pues, ¿qué nos toca, no? ¿Qué se va a hacer? Porque recordamos que los presidentes, cuando toman decisiones importantes, pueden dar, obviamente, ese empuje de desarrollo a los estados. Recordamos a Luis Echeverría, por ejemplo, con la carretera transpeninsular. Ahí está. Ferris y demás cosas. Entonces, si alguien toma, como en el caso también de López Obrador, como bandera el poder desarrollar una región del país en particular, pues obviamente que tiene su ventaja, ¿no? Porque hay que verlo con lo del Tren Maya, ¿no? Todo el sureste del país todavía se va a beneficiar, más allá de estas situaciones de carácter ambiental y que tiene sus contradicciones y demás, pero es innegable que va a ser un detonante económico para esa región y obviamente va a beneficiar a todas las comunidades que están alrededor de este tren. Y no se diga del aeropuerto Felipe Ángeles, aunque se diga que no tiene gente ahorita, no la gente que se espera, es evidente que es mejor tener ese aeropuerto a no tenerlo. Entonces, y obviamente con el tiempo se darán cuenta que va a tener éxito porque es una región que necesitaba ese tipo de infraestructura. El Estado de México, el Estado de Hidalgo, que ha crecido, que hay zonas conurbadas enormes de millones de personas que evidentemente pues se van a beneficiar con ese aeropuerto una vez que realmente estos vuelos que se esperan comiencen a concretarse, ¿no? Entonces, sí esperaríamos nada más para todos los aspirantes que nos vean, o los simpatizantes que nos vean de los aspirantes presidenciales, pues que sí, que se voltee más hacia esta región de México, ¿no? Ahora también algo importante que habría que comentar, y es la inversión que se está haciendo ahorita en este gobierno actual, y que espero que los candidatos lo tomen para sí, es la inversión que se ha dejado de hacer en un rubro muy importante para el país que se llama ciencia y tecnología. Hasta donde yo por ahí leí, se supone que hubo un descuento de un 30% de lo que se invertía del presupuesto original para CONACYT y otras entidades científicas, y que definitivamente pues no le abona nada al país, porque a pesar de que ya algunas organizaciones decidieron que ya la pandemia por COVID ya había pasado, ya todo estaba bien, sin embargo, a México le están llegando apenas
unas vacunas nuevas que mandó a hacer ya hace un buen tiempo y ya no hay pandemias, ¿no? Entonces, quiere decir que no se está invirtiendo en tecnología cuando la ciencia y la tecnología son los que impulsan a la humanidad hacia adelante. Entonces, pudiera pensarse que volveremos a quedar en la Edad Media de la tecnología como país, cosa que es muy peligroso porque la tecnología y la ciencia no solamente incide en cuestiones médicas, incide en todas las actividades productivas de un país. ¿Cómo la ves? Sí, yo creo que en este gobierno se ha priorizado la parte social, ¿no? Porque había o existe todavía un gran rezago en muchas partes del territorio nacional. Yo creo que todas las baterías se enfocaron hacia allá, o la mayor parte de las baterías, ¿no? Otras en la creación de esta infraestructura de la que hablamos, en zonas del país que habían estado también atrasadas, que no se les había puesto la atención necesaria por parte de otras administraciones federales y que actualmente pues ya se le está haciendo justicia. Sin embargo, ese tema que tú tocas es importantísimo, Salvador, porque la historia nos dice, y evidentemente también las experiencias internacionales de países como estos, les llaman los tigres asiáticos, Indonesia, Tailandia, Vietnam, por ejemplo. las Coreas, que invierten en tecnología, sobre todo la Corea del Sur, Japón, no se diga, que invierten mucho en tecnología. Y obviamente eso a la larga va beneficiando en lo general, porque obviamente se genera, junto con la tecnología y con la ciencia, pues se va generando industria, y con la industria se va generando conocimiento, y evidentemente esto tiende a permear en el desarrollo social tarde que temprano, ¿no? Ahora, México, yo creo, tiene talento en todos los segmentos de la población. No se diga en tecnología y no se diga en ciencia, pero ese talento siento que está como dormido. Claro. Yo creo que es importante, sí, que los gobiernos federales, desde el gobierno también se le dé esa parte, esa importancia a la ciencia y la tecnología, porque eso va a permitir, precisamente, va a contribuir al desarrollo. El tema de la pandemia, por ejemplo, es uno de los mejores ejemplos a nivel internacional de la importancia que es tener esta base científica para poder desarrollar, por ejemplo, estos medicamentos que, al final de cuentas, las vacunas salvaron a muchas personas de una muerte que de otra manera, si no hubieran existido las vacunas, hubiera sido inevitable. Entonces, ¿quiénes tuvieron esas vacunas? Pues quienes tenían esa base científica, ¿no? Estamos hablando de los chinos, los rusos, los ingleses, los norteamericanos, en el caso de estadounidenses. Y México, junto con el gran cúmulo de naciones que no tienen el mismo desarrollo, evidentemente lo que estaban era esperando que en otros países se inventaran esas vacunas o se descubrieran medicamentos para poder contrarrestar o combatir esta terrible pandemia que mató más de 7 millones de personas a nivel mundial. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que se tiene que hacer. Es más, es una sacudida para decir, hey, en adelante los países en general, y particularmente México, sus gobernantes, por supuesto que tienen que tomar el tema de la ciencia y la tecnología con la dimensión que realmente tiene. Invertirle lo que al menos dicen las organizaciones internacionales, porque México está por debajo de esos parámetros. Entonces, es importante que parte del Producto Interno Bruto se dedique a esta ciencia y tecnología, que se cuide, sí, como dice el presidente, es que no haya privilegios y que no haya lujos también, y que había científicos que viajaban cada rato al extranjero para hacer turismo científico, le llaman. No, que realmente el dinero que se invierta en ciencia sea para ciencia, sí, que genere conocimiento, pero también que sea ciencia aplicable, ciencia para desarrollar alimentos, por ejemplo, vacunas para el ganado, para desarrollo de la agricultura, de la acuacultura, sí, porque cuando se piensa en ciencia, a veces de repente vemos mucha ciencia ficción y decimos, es que los robots y todo. No, o sea, eso es importante, es parte de la ciencia, pero la ciencia tiene que ver con lo que usted consume en su mesa a veces, ¿no? O sea, los alimentos, mejores alimentos más vitaminados, etcétera. Entonces, el mismo automóvil que utilizas, si es eléctrico, si no es eléctrico, evitar la contaminación, todo eso tiene que ver con la ciencia. Entonces, por supuesto que es importante que se tenga una educación, sí, masiva, universal, pero también se tengan cuadros científicos de excelencia, que realmente tengan los elementos, los laboratorios necesarios,
que te puede en un momento dado generar una vacuna en caso de una emergencia como la que posiblemente se puede presentar en el futuro, como lo que fue el COVID-19. Pero también es importante mencionar que a veces los centros de investigaciones científicas no publican o no hay apertura para que esos descubrimientos, esas investigaciones se lleguen a la población. Se queda como un estudio muy bonito, pero hay tantas trabas burocráticas a veces que les impiden comercializar o difundir o lo que sea sus investigaciones, y ahí también tendría el gobierno de la República que tener mucho cuidado en ayudar precisamente a que se difundan esos descubrimientos científicos que tanta falta le hacen al país. Pues algo más que quiero comentar. Solamente abonar un poquito más a este tema, en el sentido de que hace unos años tuve la oportunidad de platicar con el jefe de, alguien del gabinete de la ciencia de la Organización de Estados Americanos, y que estaba dedicado precisamente a este tema, y yo le preguntaba sobre el tema de México, ¿por qué teniendo México científicos, por ejemplo en La Paz tenemos el CIPNOR, el CICIMAR, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, etcétera, una buena cantidad de centros de investigación y de ciencia, ¿por qué no había más ciencia aplicada? Y él me decía que ciencia sí hay de conocimiento, pero en las bibliotecas, guardados, y tenía que ver con algo que ojalá alguien nos aclarara. Vamos a buscar la manera de entrevistar a alguien que sepa de fondo este asunto, pero él me hablaba de que había reglamentaciones, legislaciones que impedían que eso se difundiera, que esa ciencia que estaba en los libreros pudiera aplicarse. La otra es, obviamente, la necesidad que se tiene de que para que exista ciencia aplicada, pues tiene que haber inversión. Claro. Es decir, que alguien, el mismo gobierno o la iniciativa privada, le apueste a los científicos, claro, confíe en los científicos y desarrollen obviamente esa tecnología, que hay que decirlo, o sea, la tecnología lleva años a veces, ya hay que tener paciencia. A veces se cree que, no, es que invéntate una vacuna. A ver, espérate, una vacuna, no, lo normal es que tarde 10 años. En el caso del COVID dijeron, es que se desarrolló en un año. Aquí hay que hacer una aclaración. Sí, tardó un año en generarse la vacuna específica para el COVID-19, pero los países desarrollados ya tenían bases genómicas que permitieron acelerar el proceso para que se tuviera una vacuna de emergencia en principio. Ahorita ya la vacuna se está desarrollando. México, por cierto, ya tiene su vacuna patria, que qué bueno que la tiene, ¿no? Alguien dirá, no, pero es que ya se terminó la emergencia sanitaria del COVID. Yo digo, qué bueno que la tiene, porque finalmente ya tiene una base genómica que va a permitir que en adelante en una pandemia similar de SARS, México puede estar preparado y pueda desarrollar una vacuna lo antes posible. Claro. Bueno, pues amigos, siempre hay muchos temas que platicar, mucho que discutir y comentar e investigar, y por supuesto trataremos a su tiempo de irlos manejando aquí en su espacio Punto Crítico. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.